Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de la serie 7 grandes verdades que todo ser humano debe saber. Bienvenido también a su canal Verdades de Esperanza. Como de costumbre le invitamos a que se suscriba y a que dé un toquecito en la campanita para recibir las notificaciones. Además le animamos a que invite a sus amigos y familiares a participar de esta serie de estudios durante esta semana. Bien, durante 2 días hemos estudiado 2 grandes verdades. La primera de ellas es que el segundo regreso de Jesús a esta tierra es el acontecimiento más esperanzador al que podemos tener acceso los seres humanos. Y en segundo lugar, que la palabra de Dios también nos señala que hay un conjunto de acontecimientos que nos van a indicar que ese regreso de Jesús está muy pronto a esta tierra. Todo eso lo hemos analizado con base en la santa palabra de Dios, es decir, la Santa Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y por eso lo que hemos presentado lo hemos tomado de la Santa Biblia. Pero te has preguntado tú, ¿es realmente la Biblia inspirada por Dios? ¿Es confiable? ¿Qué dice ella acerca de sí misma? En esta tarde, en esta ocasión, vamos precisamente a revisar lo que ella dice acerca de su contenido. Cuando Dios creó al ser humano y creó a este planeta Tierra y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios se comunicaba con el ser humano y lo hacía de manera directa, así como tú hablas con tu mamá, como hablas con tu esposo o esposa, como hablas con tu jefe, con un amigo, con un compañero de trabajo. Dios hablaba directamente con el hombre, interactuaban de una manera hermosa. Pero cuando el pecado entró a esta tierra, esa comunicación quedó totalmente distorsionada y Dios tuvo que buscar otro método para comunicarse con el hombre. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ese método que Dios utilizó a partir de la caída del ser humano para comunicarse con nosotros y transmitirnos su voluntad? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Amós 3:7 indica: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces el método que Dios utilizó fue la de utilizar a los profetas, es decir, hombres y mujeres que Él seleccionó, que Él llamó hombres muy parecidos a ti y a mí, pero que aceptaron ese desafío, que se colocaron en las manos de Dios, y luego Dios entonces a través de sueños, de visiones, de impresiones, le comunicaba su voluntad. ¿Y qué hacían ellos? Esas visiones y sueños que veían, o la forma en que su corazón y su mente era impresionada, la traducían en sus palabras, es decir, escribían eso en su propio idioma y bajo su propio contexto cultural. Pero el método básico entonces fue que Dios se comunicó con los hombres a través de los profetas y de los sueños y visiones que Él le daba a ellos. Entendiendo esto, podemos saber que la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios al ser humano. Pero yo quiero insistir, ¿estás seguro tú que la palabra de Dios es confiable, que debe ser creída por nosotros? Pero mira, la misma palabra de Dios nos responde. Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 3:16, afirma lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. E Isaías 48 afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 2 textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Esto nos permite decir que toda la palabra de Dios, toda la Santa Biblia, todo su contenido, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios y fue dada al hombre como una revelación de la voluntad de Dios para él. Si la Biblia es inspirada por Dios, entonces, como leímos en 2 de Timoteo 3:16, ¿podemos confiar en ella? Por supuesto que sí podemos confiar en ella. Además, podemos estar seguros que la palabra de Dios, así como la conocemos, la Santa Biblia, está íntegra y preservada por Dios. Jesús lo confirmó en Mateo 24:35, donde Él declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es inspirada por Dios y es confiable. Ahora te pregunto, ¿con qué propósito dio Dios su santa palabra? Bueno, el salmista con gran sabiduría nos dice lo siguiente en el Salmo 119:105. Dice él, inspirado por Dios:
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Romanos 15:4 indica, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y otro texto de Pablo dirigido a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, nos dice lo siguiente: que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la palabra de Dios tiene el propósito de alumbrar nuestro camino, de guiarnos, de hacernos buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos hijos, buenos trabajadores. La Biblia tiene un propósito magnífico de bienestar y de felicidad para el ser humano. Hay un texto en la palabra de Dios que dice: no robarás. Solo te digo y te animo a que te imagines en este momento si en este planeta Tierra nadie robara, nadie tomara lo que no le pertenece. Este planeta sería una belleza. Y solo conseguir una indicación de las que Dios ha dado en su santa palabra. Imagínate que siguiéramos todas. Es que la palabra de Dios lo que busca es el bienestar del ser humano en todo momento. La palabra de Dios ha sido revelada a nosotros, ha sido dada para que nosotros tengamos una vida plena y llena de bienestar. Pero te has dado cuenta que hay muchas religiones en este mundo. Dentro del cristianismo hay muchas denominaciones, muchas creencias. Y esto se debe a que las personas interpretan la palabra de Dios de maneras distintas. ¿Será que Dios ha dejado en su palabra un método para interpretar su propia palabra? Claro que sí, querido amigo, Él lo ha dejado. Y está registrado en varias partes de la Biblia, pero te leo un texto del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará estudiar doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y San Pablo en 2 Corintios 2:14 señala: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay dos grandes verdades. La primera de ellas es que la palabra de Dios, la Biblia, no es como un libro de historia, donde tú encuentras el índice y ahí entonces de manera secuencial o cronológica vas encontrando cada uno de los temas. O un libro de ciencias donde tú empiezas hablando de la célula o del átomo primero, después de la célula, después del órgano, después del sistema completo. No, la Biblia no, pero la Biblia te instruye para que tú busques un poquito aquí, otro poquito allá. Versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre un tema determinado. Y al estudiar todos los versículos de un tema específico, llegamos a la verdad y a la clara y correcta interpretación de ese tema. Pero San Pablo también nos dice que las cosas espirituales y el contenido de la palabra de Dios en un asunto espiritual han de ser discernidas espiritualmente. En otras palabras, no solo es necesario estudiar todo el contenido de la Biblia, sino también colocarnos en las manos de Dios y pedirle que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea nuestro instructor, y que nuestras ideas preconcebidas sean dejadas a un lado cada vez que vamos a abrir la palabra de Dios, y que sea el propio Dios el que nos guíe y que nos ilumine para entender lo que Él nos ha dicho en su santa palabra. Bien, pero ¿será que la Biblia tiene otro propósito más excelso para cada uno de nosotros? Te respondo afirmativamente. El propio Jesús nos da la respuesta en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá lo que Jesús nos quiere decir en primer lugar es que con un estudio superficial, con una lectura superficial de la palabra de Dios, no vamos a descubrir sus grandes y maravillosas verdades. En segundo lugar, lo que Dios nos está diciendo es que en ella, es decir, en la palabra de Dios, encontramos cada uno de los temas y de los elementos para implementar en nuestra vida el plan de la salvación eterna. Y en tercer lugar, Jesús nos está diciendo que ellas son las que dan testimonio de Él. Es decir, la palabra de Dios es la que nos permite conocer a Jesús, conocer a Dios y tenerlo como nuestro mejor amigo.
¿Qué es un testimonio? El testimonio es algo que alguien escuchó, vio, sintió y que luego lo comenta en relación con una situación. Entonces la palabra de Dios, que es el testimonio de Él, nos cuenta cómo es Él, nos cuenta su propósito, nos cuenta el interés que tiene en salvarnos. Y es allí, en ese estudio, en ese escudriñar la palabra de Dios, que nosotros podemos conocer esa gran verdad del plan de la salvación y del bienestar pleno que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios desea que amemos su palabra y que la estudiemos con diligencia. Quiero mencionarte un par de elementos o de datos sobre la palabra de Dios. Uno de ellos es que la Santa Biblia fue escrita en un lapso de aproximadamente 1500 años. Esos 66 libros que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos por más de 40 autores. Muchos de ellos nunca se conocieron, vivieron en distintos lugares. La Biblia fue escrita por hombres que estaban en Asia, en Europa y en África, es decir, en distintos continentes. Pero sabes, a pesar de todas esas circunstancias, la Biblia en todo momento mantiene su coherencia, su hilaridad, su pertinencia, y no hay contradicción entre lo que ella dice. Ni entre lo que escribió Moisés al comienzo, ni entre lo que escribió Juan al final. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue en todo momento inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios solamente fueron impresionados y escribieron lo que vieron, escribieron lo que Dios les mostró. No se inventaron cosas, fueron guiados por Dios. La palabra de Dios ha sido traducida a tantos idiomas que hoy en día el 95% de la población tiene acceso a ella en su propio idioma. Bien, sabiendo todas estas verdades acerca de la palabra de Dios, te quiero contar una breve leyenda. Había un hombre romano llamado Fortunato que tenía una bolsa que contenía una moneda que tenía la gran virtud de que una vez que era utilizada, que era gastada, ella volvía a esa bolsa. Y cada vez que Fortunato compraba algo con esa moneda y entregaba la moneda, luego la moneda venía a esa bolsa. Con la palabra de Dios ocurre algo similar. Tú la abres, estudias, encuentras riquezas, tesoros, encuentras el mensaje del amor de Dios para ti. Tú la cierras y al día siguiente vuelves y encuentras nuevos tesoros, pero también viejos tesoros. Es decir, es como esa moneda que va y viene, ¿verdad? La Biblia está llena siempre de tesoros y de nuevas y hermosas enseñanzas para nuestro bienestar y para que tú y yo vivamos una vida plena. Finalmente te pregunto, ahora que tenemos la seguridad que la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, ha sido dada con propósitos nobles para nosotros, para nuestro bienestar y nuestra salvación, ¿qué debo hacer yo teniendo este conocimiento? Bueno, yo te recomendaría que en primer lugar leas la Biblia todos los días y la escudriñes. En segundo lugar, que cuando vas a abrir la palabra de Dios, lo hagas con una buena disposición y con oración, es decir, pidiendo la dirección de Dios. Número 3, que la aceptes con gozo en tu corazón. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque son verdad. Y finalmente yo te recomendaría que lo que lees en la palabra de Dios, una vez que lo guardes en tu corazón, lo pongas en práctica en tu vida diaria. Con eso tendrás una vida feliz en esta tierra y te estarás preparando para la vida eterna que muy pronto recibiremos. Te extendemos una amable invitación para el día de mañana a estudiar la cuarta verdad, lo que la Biblia revela acerca del futuro. Si tú aceptas este compromiso, yo te invito en este momento a que tengamos una oración y también pidamos la protección de Dios frente a esta situación difícil de la pandemia por el coronavirus. Inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Amante y bondadoso Padre, en esta tarde te damos gracias por la bendición y la oportunidad que hemos tenido de estudiar esta gran verdad de que tu palabra no es el resultado de la voluntad humana, sino que los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gracias porque a través de la Biblia tú nos revelas el plan y la voluntad que tienes para cada uno de nosotros los seres humanos. Ayúdanos a aceptar esa verdad y a poner en práctica lo que la Santa Biblia dice. También, Señor, en este momento que nuestro planeta y nuestro país vive esta dificultad enorme de la pandemia del coronavirus, te queremos pedir una bendición especial por cada una de las personas y de las familias que nos miran por este video. Señor, cuídalas y guárdalas de este virus.
que Él no llegue a sus vidas, ni a sus casas, ni a sus familias. Aleja el virus de ellas, Señor. Te queremos pedir una bendición especial también por aquellos que ya han sido infectados. Los que están en los hospitales, en las salas de cuidados intensivos, dale una segunda oportunidad. Aquellos que están en sus casas enfermos, que puedan recuperarse también. Te rogamos, oh Padre, también por cada uno de los trabajadores de todos los sectores que en este momento exponen su vida, pero con gran voluntad y diligencia hacen un gran trabajo. Por los trabajadores de la salud te pedimos que tú los guardes y los protejas. Por los médicos, las enfermeras, los técnicos, por los que se encargan del aseo de los hospitales y de las clínicas, por los que están en la lavandería, en la cocina, en las ambulancias, a todos guárdalos y protégelos. Bendícelos ricamente. También sé con los policías, con los amigos del SINAPROC, con los bomberos, con los de la Cruz Roja, con los transportistas, con los comunicadores sociales y con todos aquellos, Señor, que de alguna u otra forma están ayudando para que esta situación sea más llevadera para todos nosotros. Bendícelos a ellos y a sus familias también, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana a las 5 de la tarde para estudiar nuestra cuarta gran verdad. Que Dios les bendiga. Anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá,